Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa Vamos Orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de los Efesios, capítulo 5, del 1 al 33. ¡Vamos! Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 5 de Efesios, Pablo inicia con una exhortación a seguir a la obediencia a Dios, llevando su ejemplo y amor como lo hiciera Cristo, siendo de olor fragante y un sacrificio vivo. Prácticamente podríamos decir dándolo todo, ¿verdad? En la segunda parte, Pablo examina el tipo de comportamiento impuro y corrupto y insta totalmente a alejarse de todo eso para poder tener parte de la herencia del reino de Cristo. Miren qué precioso eso. Y de Dios, asimismo. Pablo les advierte a los efesios de no dejarse engañar para no caer en desobediencia y causar el enojo de Dios. Él les invita a mantenerse siempre en la luz y a exponer todas las cosas a la luz de Dios, para eliminar así la oscuridad en sus vidas. ¿Verdad? Mire qué maravilloso esto. Cuanto más nosotros nos acercamos a la luz que es Cristo, más tenemos de Dios en nosotros y más difícil es que caigamos en las cosas de este mundo, en las cosas de la carne, en las cosas del enemigo. ¿Sí me entiendes? Y enfatiza esto con el verso que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Verdad? Como un llamado a alejarse de la muerte espiritual, del pecado, para vivir únicamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo. Mira qué precioso y qué maravilloso es esto. Así también Pablo hace un paralelo entre la manera de comportarse como sabios y no como faltos de sabiduría, aprovechando bien el tiempo y conociendo la voluntad de Dios en sus vidas. Luego, hace un nuevo paralelo diciendo: no os embriaguéis con vino, sino con el Espíritu, porque en el vino hay separación de Dios. Mas dice: sed llenos del Espíritu, confesando la palabra entre vosotros con alabanza y dando gracias a Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de agradecimiento nos ayuda a reconocer lo que tenemos de Dios, a reconocer las bendiciones que hemos recibido de Dios, y eso nos ayuda a acercarnos más al Padre con ese agradecimiento, con ese espíritu de saber nosotros reconocer todo lo que en Él hemos obtenido, que son bendición para nuestra vida. Amén. Gracias por el aire. Gracias por la sonrisa de un niño. Gracias por una flor. Gracias porque podemos mirar el cielo. Gracias por la vista. Gracias porque podemos hablar. Gracias porque podemos caminar. Las bendiciones que quizá no sabemos aprovechar a diario, pero son bendiciones que Dios nos da cada día, permitiéndonos la vida una vez más, cuando otras personas, quizá mejores que nosotros, han pasado su presencia. ¿Sí me entiendes? Por eso el espíritu de agradecimiento nos acerca más a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
en la última parte de este capítulo, Pablo usa la expresión someteos unos a otros, que en este pasaje se refiere a obedecer, la obediencia a Dios y a su palabra. Asimismo, Pablo compara la unión de sujeción en respeto y fidelidad entre las casadas con sus maridos, así como también la sujeción en amor y respeto con fidelidad que tenemos que tener hacia Dios, ¿verdad? Gloria sea al Señor por eso. Pablo procede con una afirmación contundente. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo ésta su cuerpo y él su Salvador, confirmándonos que estamos integrados a Cristo, que Él nos guía, que en Él somos uno, por uno y para uno, en sujeción de manera muy personal, como en la relación de un matrimonio o pareja. Y dice, someteos en todo. Mire qué precioso eso. Así también, del otro lado, Pablo se refiere al hombre expresando que deben amar a sus mujeres como a la iglesia, porque Cristo así nos ama a nosotros, ¿verdad? Y aún se entregó a sí mismo por la iglesia. Y sigue Pablo diciendo que a través del sacrificio de la cruz, la iglesia es santificada, purificada, y es por medio del evangelio de la palabra. Mire qué precioso eso. Presentándola una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, santa. Y dice otra vez, y sin mancha. Y aquí vemos la sobreredundancia o repetición de esto. Pablo quiere que nada quede fuera. Él se preocupa de hacer hincapié en la santidad, la pureza, nuestra identidad en el mundo, para nuestra relación con Dios, y Él no escatima en recalcar eso, ¿verdad? Una y otra vez, para que quede muy, pero muy claro en nosotros. Cuando dice, ama a tu mujer como a tu propio cuerpo, o que si ama a su mujer, se ama a sí mismo. La relación de unificación, el uno con el otro, esa relación que los hace uno solo por el amor, la relación perfecta entre Cristo y la iglesia. Mire qué maravilloso eso. Como el amor de uno mismo, el amor infinito. Y dice, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Mire qué tremendo esto. ¿Y por qué dice esto? Yo me puse a pensar, ¿por qué dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, la carne de Cristo y los huesos de Cristo? Mire qué tremenda cosa. Y yo me puse a indagar, hermanos, porque esto sí me llamó mucho la atención. ¿Y qué significa esto? Ser miembros del cuerpo de Cristo es una metáfora que describe la relación íntima y funcional entre Cristo y sus seguidores, donde cada creyente tiene un papel único y valioso, implicando unidad hacia Él, pero asimismo diversidad, interdependencia, función, amor, cuidado y liderazgo. Mire qué precioso todo eso.
En resumen, estamos unidos a Cristo por la fe, reconociendo la importancia tan grande de que cada miembro en la iglesia, sirviendo unos a otros con los dones y talentos recibidos, vivamos en unidad y amor los unos con los otros. Miren qué precioso. Es maravilloso. Es que todo Dios lo ha dejado especificado, preparado. Se podría decir, ha estado manufacturado de una manera perfecta, de una manera tremendamente gloriosa. Y cada vez que conoces más de las cosas de Dios, vas a entender y te va a ir abriendo los ojos espirituales a todo el mecanismo tan integral y tan perfecto de Dios. Y mira esto. Luego dice, ¿qué es ser miembro de la carne de Cristo? Mira qué tremenda cosa. Dice, al practicar nosotros la Santa Cena, nosotros nos unimos a la persona de Cristo a través de su humanidad, de modo de permanecer en Él y en su divinidad, ¿verdad? Porque Él, cuando anduvo en esta tierra, Él hizo cosas sobrenaturales, lo que nosotros le llamamos milagros, ¿verdad? Pero estaba estudiando un poquito de la cultura hebrea, ¿verdad? De los judíos. Y ellos tienen bastantes diferentes estudios que ellos realizan. Y para ellos la principal fuente de luz es Dios, ¿verdad? Y cuanto uno más se acerca a la luz, más recibe de la iluminación en su espíritu y puede entender los misterios de Dios para el ser humano, ¿verdad? Y una de las cosas que ellos hacen mucho hincapié es de la luz. Que cuando las cosas se hacen en la luz, nosotros vivimos en luz. No hay oscuridad en nosotros. Porque el pecado, la maldad, las cosas impuras se hacen en oscuridad. Son por eso llamados obras de las tinieblas. Pero cuando nosotros vivimos en luz, somos iluminados de la fuente de la luz, que es Dios, nuestro Creador. Entonces nosotros podemos dar luz y tener luz en nosotros. Mire qué precioso. Es que es tan profundo. Si comienzas a conocer e indagar más de Dios, el Señor dice en su palabra que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Y yo a diario le pido, Señor, dame tu conocimiento, ayúdame a conocerte más, ayúdame a conocer más de tu Espíritu Santo. Y esta mañana, cuando yo comencé a hacer mi estudio y esto, de pronto vino una palabra a mi mente, una palabra que en ese momento me dejó pensando mucho, y lo que yo oí fue los 7 espíritus de Dios. Y yo dije, los 7 espíritus de Dios, pero yo conozco al Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son los 7 espíritus de Dios? Y yo comencé a indagar, Señor, ¿esto que he recibido es real? ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Porque hay cosas, hermanos, que nosotros a veces estamos niños en el conocimiento y no sabemos muchas cosas, muchos misterios que Dios tiene para nuestra vida, pero que aún no hemos llegado a esa parte del proceso en que Dios nos va a ir revelando esas cosas. Y como le digo, yo he comenzado a indagar, a tratar de agarrar sabiduría, porque la palabra de Dios es clara: escudriñadlo todo y retened lo bueno. Por eso te digo, yo que he comenzado a hacer esto en mi vida personal,
Y, y de pronto yo recibo esta palabra que llegó a mi mente inmediatamente. Y una cosa que las enseñanzas de los judíos que tienen es que no existe el sexto sentido, pero sí hay un sentir y una palabra que Dios te puede dar adentro de ti, que si la usas con discernimiento para el bien, tú puedes usarla. Y es la voz de Dios hablándote. A veces el enemigo también viene y ataca nuestra mente. Pero lo que el enemigo te va a dar, si tienes discernimiento de Dios, vas a darte cuenta rápido que es el enemigo y que no viene de Dios. Si por ejemplo el pensamiento que se viene a tu mente es de criticar la manera que alguien se vistió o criticar la manera que alguien dijo algo o burlándote, entonces ese pensamiento no es definitivamente un pensamiento positivo que viene de Dios. Entonces hay que rechazarlo inmediatamente y decir: diablo mentiroso, tira tus dardos para otro lado porque a mí no van a llegar y yo no voy a hacer el mal por burlarme de alguien, porque eso no viene de Dios. Si te das cuenta, todo lo que venga a tu mente, de pronto, si tú lo pasas por un cernidor y comienzas a analizarlo, podríamos evitar muchas cosas que el enemigo ha materializado a través de nosotros por un pensamiento. Todas las cosas que se han creado, lo que tú miras ahora, la electricidad, los vehículos, todo eso llegaron primero a una persona en su pensamiento. Por eso hay pensamientos que pueden crear cosas buenas y hay pensamientos que pueden crear cosas malas. Pensamientos de odio, pensamientos de envidia. Esos pensamientos vienen del enemigo, del Satán. Y lo que los judíos hablan, ellos, es que eso le llaman el ego. El ego, que todo para mí, yo, que esto, yo quiero, yo necesito, yo. Todas esas cosas son la voz de Satán. ¿Por qué? Porque en Cristo, dice la palabra, estamos juntamente crucificados. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que yo vivo, lo vivo conforme a su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Jesús? Lo hemos aprendido en la Biblia. El hacer el bien, el hacer bondad, en ayudar, en levantar, en salvar, en dar vida, en dar amor, tener compasión, multiplicar. En Cristo no se resta, se multiplica. ¿Sí me entiendes? Mira qué precioso eso. Toda esa luz, esa sabiduría que viene de Dios, tú y yo la podremos recibir si la buscamos. La palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y mira esto, cuando recibí esa palabra y llegó a mi mente y después a mi corazón, yo dije: Señor, ¿esto existe? ¿Cómo puedo yo aprender de esto? Y comencé pues a indagar también, no sé, ahí en el Google, ¿verdad? Pero comencé a encontrar que realmente lo que yo había recibido era algo real, era algo que Dios manifestaba. Mire qué tremenda cosa. Y entonces entendí y comprendí que decía que los 7 espíritus de Dios simbolizan la plenitud y la perfección del Espíritu Santo. O sea, son parte del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y está basado también en Apocalipsis y Isaías, cuando habla de los 7 candeleros de oro, en el Apocalipsis 1, del 12 al 13, los 7 ojos del Cordero, Apocalipsis 5, 6, las 7 lámparas de fuego que arden ante el trono de Dios, Apocalipsis 4, 5. Mire qué precioso y qué maravilloso. O sea, el Señor me comenzó a revelar algo así. Comencé a indagar y encontré realmente lo que había oído. Y sé que en el libro de Isaías capítulo 11, el verso 2,
habla sobre el Espíritu del Señor. El Espíritu de sabiduría, el segundo. Tercero, el Espíritu de entendimiento. Cuarto, el Espíritu de consejo. Quinto, el Espíritu de poder o de valentía. Sexto, el Espíritu de conocimiento. Y séptimo, el Espíritu de temor del Señor. Mira qué tremendo esto. O sea que si nosotros podemos tener los 7 espíritus de Dios, nosotros habremos llegado a la plenitud de Jehová. Por eso anhelemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra vida y nuestra alma. Oremos, clamemos al Señor para que Él nos permita llegar a poder nosotros entender a los 7 espíritus de Dios y poder recibir de Él. Ay, hermanos, es que esto es tan precioso y tan profundo que cada vez de veras, cada vez que me meto más a escudriñar la palabra, el Señor me va mostrando más y más y más. Esto es una fuente de vida, hermano. Esto es como ríos de agua viva que fluyen y fluyen y fluyen. Esto es la vida del ser humano, hermanos. La palabra de Dios tiene tantos misterios y tanta fuente de poder, hermano. Por eso dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Qué precioso eso, hermanos. Nosotros debemos anhelar al Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos desearlo como el agua, porque cuando no tienes agua, te mueres de sed, tu cuerpo comienza a fallar, te duele la cabeza, tu piel se seca, ¿verdad? Muchas cosas pasan cuando no tenemos agua. Y Jesús es el agua de vida. Y a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, nosotros recibimos esa agua espiritual que nos llena. Hermanos, cada vez me quedo más asombrada, más admirada, más maravillada de lo que Dios es, de su enseñanza, de su poderío tan grande. Es algo tan maravilloso y tan precioso, hermanos, que no tengo yo palabras humanas para poder expresarte, pero en mi espíritu yo te quiero compartir de todo esto que tiene Dios para tu vida y para la mía. Porque no hay nada más precioso que conocerle a Él. Y cuando tú le conoces a Él y Él comienza a revelarse a tu vida, tú vas a poder recibir de Dios. Pero tienes que desearlo con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu ser, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Amén. Gloria sea al Señor por eso. Y así seguimos adelante. ¿Y qué significa ser miembros de los huesos de Cristo? Mira qué tremenda cosa esta. Significa teológicamente ser parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, la comunidad de todos los creyentes, ¿verdad? Porque en Jesucristo estamos todos unidos por la fe, el bautismo y el Espíritu Santo, así como los huesos sostienen nuestro cuerpo. Recordemos, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba en la cruz, los romanos, ellos tenían, se podría decir que una costumbre, una regla, que ellos pasaban revisión a las personas que habían sido crucificadas y chequeaban los cuerpos de los que estaban ahí. Y si alguno de ellos no estaba muerto, ellos venían y le quebraban las piernas. Mira qué tremenda cosa. Pero lo que pasa es cuando ellos llegan a donde está el cuerpo de Jesús, Él ya estaba muerto. Por tanto, ellos no le quiebran las piernas a Él.
Pero lo que hacen cuando pasan, dice que pasan una lanza en el costado de Jesús, ¿verdad? Y ahí sabemos que dice que brota agua y sangre de su costado, ¿verdad? Pero ¿qué nos simboliza esto? Si sabemos que los huesos o el esqueleto de un cuerpo tienen la función de sostener en él todo, o sea, los músculos, los tendones, los ligamentos, todo esto es sostenido por los huesos, ¿verdad? Entonces, ser miembros de los huesos de Cristo no fueron quebrados por los romanos. ¿Y qué es el significado mayor de todo esto? Que los huesos de Jesús son inquebrantables. Mira esto. Que los huesos de Jesús no se pueden quebrar. Que sus huesos son esa fuerza inquebrantable que nos sostiene a todos nosotros como el cuerpo de Cristo. ¿Sí te estás dando cuenta de este milagro, este misterio precioso que está aquí en la palabra? Esto es maravilloso, querido amigo, hermano. Esto es algo grande. Esto es algo grande que el Señor nos está revelando en este día. Que sus huesos son inquebrantables y que nosotros somos miembros de ese poder inquebrantable que hay en Cristo. Cada vez que conozco más y más de la palabra y me voy dando cuenta más y más de estos misterios a través de conocer la palabra, me quedo completamente maravillada. Me quedo sumamente maravillada de todo esto. Porque todo esto está siendo revelado a nosotros ahorita que estamos estudiando las Escrituras. Y es algo precioso, es algo maravilloso, es algo totalmente bello que Dios nos permite conocerlo de esta manera. Mira qué precioso esto. Así también, en los últimos 3 versos de este capítulo 5, vemos a Pablo enseñando una vez más la unidad de la iglesia representada por la pareja, ¿verdad? Dejando todo lo que nos unía al mundo y haciéndonos uno con Cristo, demostrando de este modo el amor y la armonía con respeto mutuo los unos por los otros, para poder crecer en el conocimiento y la fe en Cristo sin ningún impedimento. Por eso, de esta misma manera, Dios, así como Dios me hablaba a través de esos 7 espíritus que simbolizan la plenitud y la perfección del Espíritu Santo, así también nosotros podemos recibir de todo eso para poder llegar, como decía Pablo, a la medida del varón o la varona perfectos, porque en Él somos más que vencedores. En Cristo nosotros podemos tener la victoria en cada área de nuestra vida. Podemos dejarnos iluminar de la luz de Cristo y podemos nosotros ser parte de esa luz. ¿Y sabes cuál es el propósito principal que el pueblo judío tenía de acercarse a la luz? Era de poder luego compartir la luz, ¿verdad? Que no solo la recibimos y la atesoramos en nuestro corazón, en nuestra vida, y comenzamos a vivir conforme a ella, sino que también ahora nosotros podemos compartir de esa luz. Mira qué precioso y qué maravilloso.
Y si en esta hora tú has oído este mensaje y tú dices adentro de tu corazón, yo quiero también tener de esta luz, yo quiero recibir más de Dios, yo quiero conocerle, yo te invito, porque el primer paso es recibirle en tu corazón. Por eso yo te invito a que esta hora, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, tú hagas esta oración, que es una confesión de fe, para que tú puedas comenzar a abrir esa puerta en tu vida de la bendición de Dios. Y yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento. Te pido que por favor perdones y sepultes mi pecado y mi maldad y mi pasado, y que me ayudes y entres a mi corazón y a mi vida. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador, y ayúdame para que de ahora en adelante yo pueda vivir solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso y qué maravilloso es poder aceptarlo en nuestro corazón, recibirlo como cuando la luz entra a un cuarto. Así también nosotros que estábamos en otro tiempo en oscuridad, ahora podemos recibir la luz a través de la palabra de Dios. Y la luz está con nosotros y nos ilumina y nos ayuda a poder nosotros vivir en luz, vivir en armonía, vivir en paz, vivir en el amor y la voluntad de Dios para con nosotros cada día. Amén. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Así también quiero orar en esta hora con todos mis amigos y hermanos que ven en su corazón cada semana acompañarme y juntos conocer más y más de las Escrituras, porque yo me edifico y tú te edificas a través de lo que el Señor nos va revelando a través de su palabra. Amén. Gloria sea al Señor por eso. Así que vamos orando, hermanos. Padre Celestial que estás en gloria, en esta hora yo te doy toda honra, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos, porque tú eres digno de recibirlo todo, Señor, de recibir toda honra por siempre, Señor, porque tú eres la luz del mundo, Señor. En ti no hay tinieblas y el que se acerca a ti puede recibir de esa luz cada vez más, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo de una manera grande y poderosa a cada uno de mis hermanos, a sus familias en ellos representados, Señor. Yo te pido que en esta hora, poderoso Dios de la gloria, tú les entregues el propósito para sus vidas, que en esta hora, Señor, tú puedas revelarte a ellos a través de tu palabra, que en esta hora, poderoso Dios de la gloria, tú abras una fuente de bendición hacia ellos, hacia su vida, hacia su hogar, hacia su familia, hacia todo lo que tiene que ver con su vida diaria, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor de la gloria, manifestándote a sus vidas y revelándote a ellos a través de su palabra, Padre bendito. Yo te ruego, poderoso Dios de la gloria, que los ayudes en cada una de las partes del proceso que tú les has dado a ellos, Señor. Y aquí sí también, poderoso Dios de la gloria, podamos crecer en la sabiduría tuya, Señor, cada día, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Así de hermanos, amigos, un privilegio precioso y una vez más maravilloso de parte de Dios haber estado compartiendo con todos ustedes en este su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.